Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, a los amigos del canal de YouTube. Búsquenos en YouTube como La Cría del Canario MX. Los invito a que se suscriban, ahí vamos a estar subiendo contenido referente a aves. En esta ocasión regresamos a los videos sobre medicamentos. En este vamos a tratar los problemas respiratorios, qué medicamento usamos aquí en México, cómo se administra y la dosis. Bien amigos, vamos a ver. Primero que nada, ¿cómo vamos a saber que nuestro canario tiene un problema respiratorio? No solamente canarios, amigos, también se puede usar en periquitos, en ninfas, en agapornis, pero obviamente pues las dosis cambian, ¿no? Este, ¿Cómo vamos a saber que nuestra ave tiene un problema respiratorio? Pues bien, vamos a observar al ave, siempre tenemos que tener ahora sí que la maña, amigos, para estar observando a nuestras aves y saber cuándo es que se ven raras. Por lo general, cuando tú ves un ave mucho tiempo, la empiezas a conocer, sabes cómo es, cómo se comporta. Entonces, cuando tú llegas y ves que tu ave se ve más gordita, ese es un síntoma de que está embolado. Quiere decir que algo está pasando, ¿no? Y es ahí cuando debemos actuar. Todo va a funcionar mejor si atacamos desde un principio. Entonces, regresando a lo de los problemas respiratorios, ¿cómo vamos a saber que tu ave tiene un problema respiratorio? El primero es cuando está embolada. Ese es un síntoma. Si tú la ves más gordita, es el síntoma. En segundo lugar, cuando tu ave se agita mucho. Cuando tú ves que tu ave está en la percha y abre el pico, eso hay que tener en cuenta que llegando a la jaula, pues algunas aves se ponen nerviosas, amigos. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Si tú te alejas y de lo lejos alcanzas a ver que tu ave está abriendo el pico, ese es otro síntoma. Otro de los síntomas que vamos a tomar en cuenta es la fonía. Cuando tu canario pía, pero se oye su sonido, su timbrado se oye raro, como afónico, como ronco, ese va a ser otro síntoma. Otro síntoma es la pérdida total del canto. O sea, tú lo ves que abre el pico como si estuviera cantando. De hecho, se ven debajo del pico cómo se infla. Si tú has notado a tu canario cuando cantan se les infla la parte de abajo del pico, la garganta. Si tú ves que hace eso pero no sale ningún sonido, ningún tono, es porque tu ave tiene un problema ahora sí que de, ¿cómo se llama? Respiratorio. Y otro síntoma es cuando tu ave mete la cabeza debajo de las alas, que está dormitando todo el día. Ese sería otro síntoma, amigo. Entonces, vamos a ver cómo es que, que lo vamos a tratar. Vamos a usar un medicamento. Déjenme, voy por él. En este caso vamos a usar el medicamento, se llama Ercanol soluble. Es igual para gallos. Este medicamento, amigos, lo vamos a usar con cuidado porque desgasta mucho a los canarios. Entonces, vamos a tratar de hacer ahora sí que el menor daño a las aves porque se trata de curarlas, no de dañarlas más. Lo primero que vamos a hacer para tratar a nuestro canario antes de usar el medicamento es que nosotros vamos a usar el ajo como preventivo para ver si lo podemos curar con eso. En un video pasado ya les expliqué cómo es que se usa el ajo. Se va a poner en la charola, se deja remojando, ahora sí que no remojando, se deja concentrando desde un día antes, ahora sí que en un vasito, y al otro día se le pone al canario para que lo beba. Se le deja todo el día y ya en la tarde noche que ahora sí que ya no vas a ver el aviario, vas a cambiarle el agua por agua limpia para que tome agua limpia, ¿no? Y al otro día vas a seguir poniendo el ajo de nuevo. Esto lo vamos a hacer por 4 días. Si tú no notas mejoría en ese periodo, entonces lo que vamos a hacer es ahora sí
recurrir al medicamento, pero como les comenté, el medicamento es muy fuerte, entonces llega a veces, ahora sí que a bajar más al ave. Por lo general ese medicamento se usa cuando ya el problema está un poco avanzado. ¿Por qué? Porque el ave, como se baja mucho, hay riesgo de que también se enferme más, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a aplicar, amigos? Este medicamento se va a aplicar una gotita en el pico. Yo no lo hago porque como es un medicamento fuerte, pues no tiene caso que yo ahora sí que afecte a mi canario, ¿no? Entonces, se le aplica una gota en el pico diario. ¿Por cuántos días? Van a ser 3 días, amigos. 3 días los que se va a aplicar el medicamento. Entonces, después de esos 3 días, si yo no veo mejoría, suspendo el tratamiento. Ya no se lo den, porque no tiene caso que le sigan dando un tratamiento si no ven un poquito de mejoría, ¿no? Entonces, si después de esos 3 días ven mejoría en el ave, entonces ahora vamos a pasar y en el bebedero lo que vamos a hacer es que vamos a poner, son 3 gotas, amigos, en un bebedero de 50 mililitros. Vamos a poner 3 gotitas de Ercanol. Es totalmente verde. 1, 2, 3. Y vamos a revolver. Y se lo vamos a seguir dando por 2 días más. Entonces de esta manera es como es el tratamiento de Ercanol. Se usa para enfermedades respiratorias. Se usa 3 días en el pico, una gota diario. Y lo demás se sigue poniendo en el bebedero. Y en ese periodo tiene que haber una mejoría, amigos. Como les comento, si ven que su ave en lugar de curarse se pone peor, suspendan el tratamiento porque no les va a servir. Entonces hay que buscar otra alternativa con otro tipo de medicamento para no afectar más a nuestra ave, ¿no? Terminando el tratamiento de Ercanol, lo que vamos a hacer es vitaminar a nuestra ave. Vamos a administrar pasta de cría diario por una semana. Igual la vitamina va a ser por una semana. Esto para ayudarle a que se alce, ¿no? De nuevo. Y si tu canario se curó luego, pues felicidades, amigos. Pero si no se curó, vamos a seguir tratando de otra manera diferente. Después les voy a poner otro tipo de medicamento. Y les dejo el video, amigos. Espero y se suscriban. Seguimos subiendo más contenido. Un saludo a todos.